bendiga a cada uno de ustedes. Sean todos muy bienvenidos a esta reunión y que Dios los continúe bendiciendo donde quiera que estén, en sus casas, por supuesto, pero la hermana Elizabeth pues está en Costa Rica, nosotros estamos acá en Lincolnton. La hermana Janet está un poco más alejada de aquí de Lincolnton, pero que Dios nos bendiga a todos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos promete que Dios estaría siempre todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y también promete el Señor que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, y nos hemos congregado precisamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para escudriñar las Escrituras, para orar y para leer su palabra, para poder vernos también, porque pues a través de esto nos podemos ver. Así que Dios les bendiga, hermanos, y gracias a Dios porque estamos bien, tenemos salud, aunque bueno, el hermano Pablo está un poco enfermo, pero no es nada delicado, nada grave. Gracias a Dios estamos bien. Muy bien, no voy a leer un pasaje ahorita, lo voy a estar predicando precisamente del capítulo 1 y capítulo 2 de Apocalipsis. Voy a estar usando, no voy a poder predicar todo del capítulo 2. Voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas ahí en Apocalipsis, precisamente capítulo 1 y capítulo 2, porque ahí vamos a estar analizando estos 2 capítulos en lo referente a las 7 iglesias, que por supuesto no las voy a poder ver todas hoy, pero vamos a seguir analizando esto porque esto es bien importante. Todo lo vamos a estar viendo basado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, basado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito es para aplicarlo a la vida de la iglesia, de nuestros días, cómo la iglesia está viviendo, lo que está haciendo, cómo se está comportando, las prácticas. Y ese es el propósito por el cual vamos a estar analizando esto, porque nosotros también somos la iglesia. También vamos a aplicar esto a cada uno de nosotros en particular, los que formamos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque pues, las iglesias del pasado, pues ellas ya no existen, pero esto es para nosotros, es para la iglesia de hoy y es para cada uno en particular. Así de que vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, gracias, Señor. Yo sé que usted está aquí, yo sé que usted quiere que esto se exponga. Y Padre, yo quiero, Señor, pedirle sabiduría, fortaleza. Señor, que usted sea quien hable, que no sea yo, que sea su palabra. Su palabra la tenemos en la Biblia y que el Espíritu Santo, Señor, esté obrando, tocando cada corazón, manifestándose en cada uno de mis hermanos, en cada hogar y aquellas personas que lo escucharán después, Señor, que usted esté también obrando, Señor, iluminando, Señor, las mentes de cada uno de nosotros y poniendo ese deseo, Señor, de aplicar a la vida personal y de poder ver, Señor, que muchas iglesias o muchas de las veces aún nosotros no salimos, Señor, de lo que usted quiere para con nosotros. Ayúdenos y gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Así de que, bueno, como dije, las iglesias del tiempo pasado pues ya no existen. Así de que vamos a estar aplicando esto para nosotros porque Jesucristo, dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo y Él está vivo, Él está sentado en su trono. Y de acuerdo a lo que vamos a estar viendo, vemos que el Señor dice que Él anda en medio de sus iglesias y que Él tiene a los pastores en su mano. Entonces,
Él está así, él está cuidando de su iglesia, Él está cuidando de nosotros, él está en medio de las iglesias, y aún aquellas iglesias que no están haciendo las cosas correctamente, aún aquellos pastores que están muertos, porque el Señor lo dice, y eso es lo que vamos a estar analizando en estas 7 iglesias, muy importante lo que vamos a estar viendo. Así es de que Jesucristo dice aquí en esos versículos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo de siempre, Él es eterno, eterno desde la eternidad pasada y eterno en la eternidad futura para siempre. Para Él no existe el tiempo. Él vive en una eternidad permanente, siempre. Entonces, dice el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Palabras del Espíritu Santo, probablemente a través de escritas por el apóstol Pablo. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Entonces, el Señor Jesucristo, Él es el mismo. Así que veamos esto de una manera muy personal. Yo, personalmente hablándolo, yo lo tomo personalmente para mí. Todo lo que yo leo, lo que yo estudio, lo que yo predico, lo tomo primeramente personal para mí. Me doy cuenta que fallamos, que fallo, me doy cuenta que hay que arreglar cosas, situaciones. Entonces, vamos a tomarlo de esa manera, personal. Yo de mi parte, como dije, yo lo tomo personal, porque esto que vamos a estar estudiando, es una revelación dada por Dios, el Todopoderoso Dios, a Jesucristo, para que Jesucristo la declarara a sus siervos. ¿Y quiénes son esos siervos? Pues esos siervos son los pastores, los líderes de las iglesias y cada miembro de las iglesias, cada miembro, porque ahí lo dice, y a las iglesias. Entonces, si tú eres parte de la iglesia, si tú eres cristiano o crees en el Señor Jesucristo, esto es para ti. Es para ti, para cada uno de nosotros. No importa, aún para aquellas personas cristianas que viven conforme mejor les parece, también es para ellos. Aún aquellas personas que nosotros decimos, bueno, son falsos maestros. Bueno, si dice creer en Jesucristo, si usa una Biblia, así como la que nosotros usamos, también es para esa persona. Desafortunadamente, pues si no lo escudriñan, si no ponen atención, no se van a dar cuenta, van a seguir así, y ahí viene la reprensión del Señor Jesucristo. Pero es para todos, aún para aquellos personas, pastores o supuestos apóstoles o supuestos profetas que se dicen ser así como lo estoy diciendo, se dicen ser apóstoles o se dicen ser profetas y hacen profecías que nunca se cumplen. También es para ellos porque usan la Biblia y precisamente el Señor Jesucristo ahí muestra esas cosas. Muy bien, ahí en Apocalipsis 1:1, en la siguiente diapositiva dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Aquí vemos la palabra para a sus siervos o a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, Dios le dio esta palabra, esta profecía a Jesucristo para que Jesucristo la expusiera a sus siervos, a la iglesia. Y son cosas que dice aquí que deben suceder pronto, las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan para que Juan, pues por supuesto, la compartiera con las iglesias. Y nosotros somos la iglesia y estamos aquí, somos cristianos individualmente y aquí estamos. Dice Juan, versículo 4, dice Juan, a las 7 iglesias, ¿ok?
que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En Filipenses 1:1 puse este versículo para que veamos aquí a qué se refiere cuando habla de los siervos, a qué se refiere cuando las cosas se escriben. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, o sea, para todos los santos, para todos los miembros de la iglesia que están en Filipos, santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí vemos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los filipenses, a una iglesia que estaba en Filipos, y menciona a todos. Esto fue 30 años antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, 30 años antes de que el Señor Jesucristo le diera esta revelación a Juan, la epístola a los filipenses. Ahora, ¿quién es el que habla? El todopoderoso Dios. Dice en Apocalipsis 1:8, la siguiente diapositiva dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, dice el todopoderoso. Bueno, el todopoderoso fue quien se le manifestó a Juan para darle esta revelación, para que lo escribiera, para que la enviara a las iglesias. Ahora, el Señor, esto es bien importante, esto que les voy a decir, el Señor toma como ejemplo a estas 7 iglesias que existieron y estaban en Asia, lo que hoy es Turquía. Es la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la de la Odisea. Ahí en el siguiente versículo, ahí en el versículo 11 dice el Señor Jesucristo que a estas iglesias. Muy bien. Ahora, no es que no había más iglesias, no es que no había más iglesias, había muchas iglesias más. Pero Dios las tomó como ejemplo, porque estas iglesias llenaban las características de todas las iglesias existentes en su momento. Y hasta nuestros días, hasta que la iglesia deje de estar aquí en la tierra, cada una de estas iglesias o la iglesia en su totalidad, pues aquí está representada, o estas 7 iglesias son las que llenan las características del comportamiento de las iglesias en general. Hay dos de estas iglesias que no reciben ninguna exhortación, ninguna amonestación, solamente a la iglesia de Filadelfia, que el Señor le dice: aunque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Pero no hay ninguna exhortación, ninguna amonestación a que se arrepienta. También la Esmirna, a ella no la amonesta, no la exhorta o no la llama al arrepentimiento, pero en cuanto a las otras sí, las otras 5 sí las llama al arrepentimiento, e inclusive a una le dice que está muerta. El pastor dice que está muerto, a la otra le dice que es tibia, y por cuanto es tibia dice que la va a vomitar de su boca. Pero es bien importante esto, que a pesar de eso el Señor Jesucristo dice que está en medio de estas 7 iglesias y que tiene a sus pastores, a estos pastores en su mano. Entonces, es bien importante. ¿Por qué? Porque ellos decían ser cristianos. Me imagino que tenían partes de las Escrituras, partes del Nuevo Testamento, cartas que recibían, y de alguna o de otra manera hablaban de la palabra de Dios, como estos falsos maestros, falsos que se dicen profetas. Ellos hablan también pasajes del Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento. E inclusive los falsos maestros del Antiguo Testamento, ellos hablaban en el nombre de Jehová. Entonces, es para todos, pero tenemos que enfocarnos. Es bien importante estar atentos a lo que el Señor Jesucristo dice aquí
a estas iglesias. Ahora, como dije hace un momento, había muchas más iglesias, no solamente estas 7 iglesias, pero en estas 7 iglesias, aquí, estas 7 iglesias simbolizan o está representada toda la cristiandad del mundo. Todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que usa una Biblia, que lee una Biblia, todo aquel que dice creer en Jesucristo, aunque sea de labios, pero ahí está. Y es bien importante examinar las escrituras. No importa las prácticas extrañas, ahí están. Porque el Señor Jesucristo dice que Él es el que está en medio de esos candeleros, y esos candeleros son las iglesias, las 7 iglesias. Y como dije en un principio, había muchas más iglesias, pero estas 7 iglesias representan o llenan todas las características de todas las iglesias mundialmente, o de todas las iglesias en aquel tiempo y de todas las iglesias que hay hoy en nuestros días. Y como dije, no importa las prácticas extrañas, ahí están. No importa lo que haga y la vida que lleva, ahí están. Que llegue al cielo, eso es otro tema. Porque aún aquellos que serán vomitados de la boca del Señor Jesucristo, bueno, ahí está el Señor Jesucristo. Dice que ahí está. Y que a ese pastor lo tenía en su mano. Esto es algo para meditar, esto es algo para ponernos a pensar, esto es algo para reflexionar. Por esta razón es muy importante poner atención, porque ahí en estas 7 iglesias tenemos el comportamiento de obras malas y de obras buenas, de las aprobadas por el Señor Jesucristo y también de las reprobadas por el Señor Jesucristo. Para que cada iglesia y cada persona en particular que conocemos la palabra de Dios como cristianos, nos podamos ver como en un espejo en estas palabras, porque son palabras de Dios, son palabras del Señor Jesucristo y fueron enviadas especialmente para las iglesias. Claro que las demás epístolas también, por supuesto. Pero esto me llama mucho la atención y esto me pone mucho a pensar, y por eso dije en un principio, yo también lo aplico a mi vida. Porque es muy importante. Dios es un Dios todopoderoso, Él es creador del universo, nosotros somos pequeñas criaturitas. Y tenemos que estar atentos a lo que Él dice, a lo que Él manda. Ahora, en la siguiente diapositiva, necesitamos vernos en las palabras del Señor como en un espejo. Dice ahí en Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. Y esto es bien importante, porque nosotros no estamos supuestos a considerarnos a nosotros mismos. Tenemos que considerarnos de acuerdo a la palabra de Dios. No vamos a decir, bueno, es que yo creo así, o es que yo me siento estar bien. No, tenemos que examinar nuestras vidas conforme a lo que Dios dice, conforme a la palabra de Dios. Dice el versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es bien importante lo que la palabra del Señor nos enseña aquí. Ahora, así que vamos a analizaremos las características de estas iglesias, las características de ellas. Ahora, no las que ellas declaran como iglesia, no lo que ellas dicen, lo que ellas presentan, no es lo que
lo que vemos, como algunas veces nos atrae tanto la atención, vemos iglesias donde hay miles de personas, donde tienen 8, 10 mil o 15 mil o 20 mil miembros, y dicen, wow, qué ministerio. Nosotros, pues, que nosotros somos bien poquitos, pareciera como que algunas personas dicen, no, estos están muertos. Ahora, pero ¿cómo es que el Señor nos ve? No se trata de qué es lo que ellos dicen, lo que el pastor dice, lo que la iglesia dice, no, qué es lo que el Señor Jesucristo, sino que lo que el Señor Jesucristo declara de esas iglesias. Y precisamente usa estas 7 iglesias. Y veremos a través de la escritura los elogios por parte del Señor, que Dios elogia, alaba a estas iglesias, algunas de ellas, les da elogios hacia ellas por sus obras buenas que ellos hacían. Pero también veremos las amonestaciones y exhortaciones que les hace por lo malo. Y cómo les manda a que se arrepientan, les dice. A pesar de que tenían obras buenas, pero parte obras buenas y parte obras malas. Y el Señor Jesucristo les exhorta y les dice que se arrepientan de esas cosas. Y yo me ponía a pensar, hermanos, cómo, y eso lo vamos a ver en unos días más, las iglesias celebrando el Halloween como si fuera algo de Dios, algo mandado por la Biblia, algo que Dios nos ha puesto, nos ha dejado como iglesia de celebrarlo. Las iglesias bautistas, no sé si otras denominaciones, pero y no todas las iglesias bautistas, pero muchas de ellas celebrando Halloween, otras vendiendo calabazas y haciendo tanta cosa para celebrar una fiesta satánica. Y yo me pregunto, vamos a suponer que la fiesta de Halloween cayó el sábado y el domingo están en la iglesia cantándole al Señor y el pastor predicando en el púlpito. Pues es precisamente lo que el Señor Jesucristo habla aquí a estas iglesias. Eso es, de eso se trata. Ahora, el Señor les manda a que se arrepientan, porque de lo contrario se van a ver en serios problemas. El apóstol Juan, en esa diapositiva que tenemos ahorita ahí presente, se presenta ante ellos como su hermano y copartícipe de los sufrimientos, o sea, una persecución, habla de una tribulación, pero él estaba en la cárcel. No está hablando de la gran tribulación. Es bien importante aclarar esto porque es una tribulación por causa de la persecución del emperador romano, del imperio romano, y él estaba en la cárcel. La razón por la cual él estaba en la cárcel era por predicar el evangelio, por predicar la palabra de Dios. Voy a hacer lectura a este pasaje. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En otras palabras, por predicar el evangelio, por dar buen testimonio, pues él estaba en la cárcel, lo pusieron en la cárcel. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, en el domingo, él estaba orando. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, una voz potente, una voz muy fuerte, como si fuera un sonido de trompeta. Dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y dice Juan en el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, lo primero que ve Juan dice que son 7 candeleros de oro. Y esto simboliza
precisamente a las 7 iglesias o a las iglesias. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, ¿por qué digo que las 7 estrellas o estos ángeles son los pastores? Porque lo menciona lo menciona que está permitiendo que se hagan cosas indebidas en la congregación. A otro le dice que ha dejado su primer amor, aquel amor que tuvo en un principio. A otro le dice que tiene nombre de que vive y está muerto. A otro le dice que es tibio. Bueno, se está refiriendo al líder de las congregaciones. No son ángeles, porque la palabra ángel quiere decir mensajero. Entonces son los mensajeros que Dios ha puesto para la iglesia, para la congregación. Así que veamos que el Señor Jesucristo se presenta con diferentes características a cada una de ellas. Probablemente por la necesidad espiritual de cada una de estas iglesias. De acuerdo ahí en la siguiente diapositiva, en el versículo 2 de Efesios, perdón, de Apocalipsis 2:1, a la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Vean cómo se presenta aquí el Señor Jesucristo. En otras palabras, al pastor le hace saber que él lo tiene en su mano. Y que él está en medio de esas 7 iglesias, y una de esas iglesias pues era pues esta la iglesia de Éfeso, que por cierto tenemos una epístola de los Efesios. Fue una iglesia que pues el apóstol Pablo estuvo ahí, le escribió, fue fundada por el apóstol Pablo, y esta iglesia pues el Señor Jesucristo envía esta carta. Fue una de las iglesias que el Señor Jesucristo escogió de estas 7 que están en Asia. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo se presenta de esa manera. En el siguiente versículo, ahí en Apocalipsis 1:12, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vemos aquí, hermanos, que el Señor está en medio de las iglesias. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva, como una vez más el versículo 20, que lo veremos ahí, donde dice el Señor: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las
7 iglesias. Bueno, el Señor se presenta andando en medio de las iglesias, se presenta teniendo al pastor o a los pastores en su mano derecha, y es algo bien importante. En esta iglesia de Éfeso, de esa manera se presenta el Señor. Por esta razón, en la iglesia, también menciona ahí en el versículo 16 que vimos, que leímos hace un momento, dice que él tiene una espada aguda de 2 filos. Ahora, esa espada aguda de 2 filos representa la palabra de Dios, es símbolo de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, él es la palabra, Él es la palabra viva. Entonces, dice ahí que en la iglesia de Pérgamo se presenta de esa manera, donde, pues, ahora, ¿por qué se presenta así? Porque ahí en esa iglesia se permitían influencias de doctrinas extrañas. Vea cómo, versículo 16, lo volvemos a leer, dice, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y esto es símbolo, es una representación de la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol que resplandece en su fuerza. O sea, pues el personaje del Señor Jesucristo tan glorioso. En el versículo 12 de Apocalipsis 2, dice ahí el siguiente versículo que está en esta misma diapositiva, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Señor se presenta delante de esta iglesia de esa manera? Porque el pastor de esta iglesia estaba permitiendo que entraran o que hubiera la influencia de doctrinas falsas, doctrinas extrañas. Por eso se presenta el Señor Jesucristo delante de este pastor de esa manera. Por eso dije hace un momento que el Señor Jesucristo se presenta de diferentes formas a cada iglesia dependiendo de la necesidad espiritual de cada una de ellas. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver las obras. Vamos a ver las buenas obras de las iglesias. Vamos a ver también los elogios por parte del Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar por la iglesia de Éfeso. Yo creo que es lo que hasta ahí vamos a poder ver. Pero los siguientes domingos vamos a estar analizando las demás iglesias. Pero es bien interesante y bien importante porque el Señor Jesucristo, Él elogia las buenas obras, pero también reprende las cosas que la iglesia está haciendo mal. Ahí dice en el versículo 2 de Apocalipsis 2:2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Vemos aquí que, bueno, el Señor dice, yo conozco tus obras. Y claro, es algo bien importante para pensar, porque si el Señor Jesucristo tiene al pastor en su mano, si el Señor Jesucristo está en medio de la iglesia, pues cómo no se va a estar dando cuenta de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de las intenciones del corazón. El Señor Jesucristo se está dando cuenta siempre, siempre en su totalidad. O sea, no hay absolutamente nada que le podamos ocultar a Él. Nada oculto hay para el Señor. Y por eso exhorta a las iglesias y pues a la vez en este momento nos está exhortando a nosotros que tengamos mucho cuidado porque el Señor siempre está presente, siempre nos está viendo. De las intenciones del corazón, de los pensamientos, de lo que hacemos, de cada cosa, de lo que más nos interesa, de lo que es más primordial para nosotros. Dice, yo conozco tus obras, dice ahí el versículo 2, las primeras palabras, dice, yo conozco tus obras. Y luego dice, y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, todo lo que le echas ganas,
todo lo que haces, Él lo sabe. Dice, y que no puedes soportar a los malos. En otras palabras, no toleras a aquellas personas que traen cosas desagradables, cosas contradictorias a la palabra de Dios, cosas que Dios aborrece. Dice, no lo soportas, no lo toleras. Esta era la iglesia de Éfeso, pero después vemos que las demás iglesias empiezan a permitirlo. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y claro, de eso abunda hoy en nuestros días, apóstoles mentirosos, profetas mentirosos, eso abunda. Pero el Señor Jesucristo, vemos en las otras iglesias, que a pesar de esas personas muertas y con falsas doctrinas, el Señor dice que ahí está, y Él está observando. Claro, en aquel día, como dice allá en Mateo, en el capítulo 7, dice, en aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor, en tu nombre profetizamos. Y el Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Muy bien, entonces, dice en el versículo 3, dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y luego dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Muy bien, entonces el Señor Jesucristo, en estas cosas, Él está de acuerdo con esta iglesia de Éfeso. Pero esta iglesia de Éfeso tenía un problema, y el problema era bastante delicado. El problema era que había dejado su primer amor. Dice en la siguiente diapositiva, en Apocalipsis 2:4, dice, pero tengo contra ti. Y el Señor dice, tengo contra ti. Estoy en contra de ti, de lo que tú sientes, de lo que tú estás haciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta iglesia o este pastor y la iglesia? Que había dejado su primer amor y tenía ese problema. Había dejado su ferviente amor hacia el Señor Jesucristo. Aquel amor que había tenido cuando recién había escuchado la palabra de Dios. Aquel amor que había tenido en el principio cuando escuchó de Jesucristo. Aquel amor que tuvo en el principio cuando tal vez vio la sanidad, tal vez vio un milagro de parte de Dios y se enamoró del Señor Jesucristo. Dice, tengo contra ti que lo has dejado. De alguna manera o por alguna razón se enfrió ese amor. Ahora, cuando se deja ese ferviente amor hacia el Señor Jesucristo, pues se deja automáticamente también el amor hacia la palabra de Dios. Viene el deseo, el desánimo de leerla. Viene el aburrimiento hacia ella, como que ya no me atrae tanto la atención, no me llama la atención, no tengo el deseo de escudriñarla. Bueno, porque se ha perdido ese amor hacia la palabra de Dios. De ahí viene la debilidad espiritual. Viene una debilidad espiritual y a comenzar a pensar que estoy bien. Y que bueno, lo que yo hago, aunque pues ni cuenta me doy, y si me doy cuenta, pues digo, yo creo que pues si todos lo hacen, ¿y quién no lo hace? Hacer cosas que desagradan a Dios. Viene la debilidad espiritual, comenzamos a permitir que entren prácticas a nuestra vida, y como las iglesias comienzan a permitir prácticas, cosas paganas en la vida de ellas. Y por esta razón, el Señor Jesucristo le dice en el siguiente versículo, el versículo 2, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Se da cuenta, hermano, que el Señor la halaga a la iglesia porque dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y todo lo que estás haciendo, qué bueno, pero no tienes ese amor hacia mí. Ese amor se ha perdido, ese amor se ha enfriado. Y le dice, por tanto, mira, recuerda
Ponte a pensar de dónde caíste y arrepiéntete. Y luego dice, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Bueno, el Señor Jesucristo le hace esta amonestación, le dice, le llama la atención y le dice, haz las primeras obras. Haz las obras que antes hacías cuando tenías ese fervor, ese amor. Continúalo haciendo. Tal vez se nos enfrían las ganas de leer la Biblia. Hay que pedirle a Dios. Tenemos que darnos cuenta, estamos fallando. Hemos perdido ese amor hacia el Señor Jesucristo. Nos hemos desanimado. Tenemos que darnos cuenta, hay que estar al tanto, hay que estar velando. El Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Entonces, porque el Señor dice, arrepiéntete, arrepiéntete y a las primeras obras. Ahora, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esas obras? Veamos, hermanos, la siguiente diapositiva en estos versículos que vamos a ver. Y dice ahí en Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y hace esta pregunta el profeta Miqueas. Y claro, pues él inspirado por el Señor, pregunta, ¿con qué? ¿Con qué? Me imagino que predicándole al pueblo de Israel. ¿Y con qué nos podemos presentar ante Jehová para agradarle? ¿Con qué le adoraré al Dios Altísimo? Y luego dice y hace otra pregunta, ¿me presentaré ante él con holocaustos? ¿Con sacrificios, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Y vea qué interesante en el versículo 7 dice, daré mi primogénito por mi rebelión, o sea, daré a mi hijo, a mi primer hijo por mi pecado, por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Pero vea que la respuesta lo que dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y necesitamos, hermanos. Necesitamos humillarnos delante de nuestro Dios para que Él sea quien nos guíe, para que Él sea quien nos diga qué estamos haciendo bien o qué. Él lo sabe perfectamente bien. Él lo sabe. Quiero que veamos un último pasaje ahí en Salmos 119, 97 hasta el 104. Y en este pasaje dice ahí la palabra de Dios, oh, cuánto amo yo tu ley. Decía el salmista, decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. En realidad nosotros, hermanos, amamos la palabra de Dios de esa manera. En realidad nosotros estamos meditando en ella todo el tiempo. Yo creo que eso era lo que el Señor Jesucristo tenía en contra de esta iglesia de Éfeso. Había dejado su primer amor. La palabra de Dios la había dejado a un lado. Estaba trabajando, estaba haciendo cosas. Tal vez para la iglesia, y sí, porque el Señor pues dice, está bien, tengo esto, estás bien, estás haciendo todo esto, qué bueno. Pero has dejado tu amor hacia mí. Estaban tan ocupados como tipo Marta, preparándole al Señor, cocinándole al Señor, pero María estaba a los pies. Quería aprender de Jesucristo, a los pies escuchando su palabra. Y el Señor le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás con tantos quehaceres.
Pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Así le estaba pasando a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso. Estaba muy ocupada en muchas cosas, pero había dejado lo más importante, que era el amor hacia Dios. Dice el versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ahora, cuando alguien siempre, hermanos, está meditando en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios siempre está con él, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, no vamos a hacer acepción de personas. No voy a menospreciar a mi hermano o a mi hermana. No voy a hacer cosas que a Dios desagradan, pero hacemos estas cosas porque a veces andamos con altanería, con orgullo, porque nos hemos apartado de la palabra de Dios. Nos hemos apartado del amor hacia Dios. Y andamos caminando en la carne, haciendo las cosas como nosotros creemos que están bien. En la carne, pero no están bien. Dice aquí el versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Versículo 99 dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por esta razón, dice, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira, todo camino de vanidad, todo camino de orgullo, todo camino de altivez, lo he aborrecido. Pues que Dios nos ayude, pero necesitamos, hermanos, necesitamos la ayuda del Señor. Nosotros no vamos a poder solos. Si no tengo el deseo de leer la Biblia, Señor, por favor, ponlo en mí. Si no tengo el deseo de orar, Señor, por favor, yo necesito estar en esa relación contigo, en una mejor comunión contigo. No solamente orar, hay que leer la Biblia también. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Y eso es bien importante. Así que continuaremos la próxima semana, hermanos, para, si el Señor Jesucristo no regresa antes, para continuar analizando estas iglesias y que Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias, Señor, por este libro de Apocalipsis. Gracias por estas cartas, Señor, a las iglesias que fueron enviadas, estas 7 iglesias, y que sabemos, Padre, que estas 7 iglesias representan a toda la iglesia universal, a todas aquellas personas que dicen creer en usted, aquellas personas que, no importando las prácticas, lo que están haciendo, aún aquellos que están muertos, que no son sus hijos, aún aquellos que serán vomitados de su boca, ahí están representados, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro a estas palabras suyas. En el precioso nombre de Jesús se lo pido y las gracias le doy, Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Amén, amén.